¿Habrá algo más importante en la vida de nuestra especie que cuidar al origen, que cuidar la infancia? Probablemente no, y esta frase la decimos porque la tenemos tatuada evolutivamente, pero cuando la llevamos a la práctica, a veces generamos algunas brechas. Y si hablamos específicamente de cuán importante es para nuestra sociedad la primera etapa educativa de los niños, los indicadores no necesariamente hablan de cuán conscientes estamos de lo relevante que es esa etapa. Hoy queremos hablar de por qué es importante esa estimulación en los primeros años de vida, de por qué es importante la sala cuna, el jardín infantil, qué podemos sembrar ahí que cosecha qué resultado en el futuro del Chile que soñamos. Es el tema del capítulo de hoy. Bienvenidos todos a Hélice. Como les comentaba, este es un tema apasionante. ¿Habrá algo más importante que cuidar la infancia, que promoverla? ¿Habrá algo más importante que regar la posibilidad de que un niño o una niña se convierta en un adulto pleno? Por supuesto que no. Y es por eso que este capítulo es tan urgente y es tan importante para polinizar las conversaciones que están hoy día en nuestra vida y sobre todo en miras a un gobierno que comienza ahora y que tiene muchas tareas. Vamos a abordar esta conversación con tres grandes invitadas que voy a presentar. Bienvenidas todas. La primera de ellas, Florencia Álamos, neurocientífica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y varios otros títulos como los científicos que no voy a nombrar, así que bienvenida, Florencia. Muchas gracias, Paloma. Un gusto estar acá. También estamos con Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes acá. Nosotros más aún. Y también con Anita Díaz, directora del área del programa para las trayectorias docentes de Elige Educar. Bienvenida, Anita. Gracias, Paloma, por la invitación. Planteaba en este inicio, ustedes lo saben más que yo porque trabajan todos los días en este tema. Hablamos mucho de crecimiento, hablamos mucho de falta de vivienda, pero no hablamos de poner tanto el foco en la infancia. ¿Les parece a ustedes? Es impresionante cómo esto ha quedado como un tema postergado, pese a que es la mejor inversión que podría hacer un país que apuesta al desarrollo, que apuesta a la felicidad, que apuesta a un país cohesionado. Así que comparto plenamente el diagnóstico, la preocupación y espero que hoy día tengamos una muy buena conversación sobre eso. Yo también, y para eso les voy a invitar a un juego. En Hélice les vamos a proponer una serie de conceptos. La idea es que ustedes elijan, así súper espontáneamente, el que más les late para entender desde dónde están mirando o qué es lo que más les preocupa del tema que nos convoca hoy. Vamos a revisar los conceptos. Neurodesarrollo, estimulación, bienestar, formación, acceso, futuro, valoración e inclusión. Y quiero partir contigo, Anita. ¿Cuál es para ti el concepto que eliges? Ok, yo voy a partir por bienestar. Creo que ha estado en una discusión constante, muchas veces acerca como de si los niños, las niñas, los bebés, se prioriza el cuidado o su aprendizaje, su desarrollo. Y quiero traer como esta comprensión de un tejido que es indivisible. Un niño, una niña y un ser humano no puede no tener su bienestar resuelto, tanto físico como socioemocional, para que tanto como biológicamente se pueda disponer al aprendizaje. Claro, hay elementos biológicos que ocurren cuando el bienestar está resuelto. Hay una condición para que la cosa pase, ¿no? Es algo absolutamente indivisible. Y ahí es donde está una de las deudas más grandes. Pero quiero conocer también tu elección, Claudia. Bueno, yo creo que están todos bien articulados, tienen mucha relación, pero me la voy a jugar por estimulación frente a una premisa que quiero dejar instalada, que es que el cerebro humano es un órgano biológico, pero que depende de usos culturales. Eso quiero decir. Entonces,
cómo lo amasemos, qué le echemos, termina siendo un factor demasiado relevante en el resultado. Además, a medida que la ciencia avanza, sabemos que al principio como que le echábamos toda la culpa a la genética. Y hoy día sabemos que las condiciones del exposoma, del entorno, son muy, muy importantes para el desarrollo. Y hacen la diferencia. Exacto. Yo me quedo con futuro. Creo que hoy día todos estamos un poco atemorizados frente a la incertidumbre que representa un futuro que tiene muchas caras, hay múltiples futuros posibles, donde la tecnología ha tomado mucho protagonismo. Y me quedo con futuro porque también tenemos una agencia sobre lo que podemos hacer hoy en términos de neurodesarrollo, así que ahí también hice trampa porque usé dos, pero que nos jugamos gran parte del partido en esos 1000 primeros días, en esa primera etapa inicial, donde hay tanto que hacer en términos de estimulación y tenemos un real poder de acción. Oye, esta conversación recién comienza, vamos a profundizarla, pero para eso las quiero invitar a nuestra mesa donde ahí nos ponemos intensas. ¿Vamos? Chan, chan. Súper. Voy a tratar de abstraer algunas de las ideas. Cuando tú hablaste me dio mucho la sensación de la relevancia del nido. ¿Cuál es el nido? Entendiendo eso como las redes de personas, la forma en la que tratamos y las condiciones de vida de los niños y niñas. En Chile tenemos indicadores bien desastrosos en materia de nidos, entendiendo el nido como un derecho. O sea, como tenemos mucha violencia en todas las condiciones socioeconómicas, pero además, cuando los niños viven en zonas vulnerables, están mucho más expuestos y mucho menos garantizada su infancia en ese término, ¿no? Entonces, me encantaría muy, muy brevemente que cada una abordara cuál cree que es como el tornillo, la trampa que ha impedido que estas tres cosas que hemos diagnosticado muchas veces a lo largo de los últimos, no sé, al menos en mi escala de tiempo, 10, 15 años, todavía sea tan difícil de moverlas. Parto contigo. A ver, ¿cuál creo que puede Si ser quieren, como se interrumpen, uno? ¿eh? Sí, Ya, que qué sea bueno. una conversación ideal. Como un tornillo, no sé si están de acuerdo. Como partiendo por el concepto que yo elegí. Como quieras, los tres. libertad Es total. que creo que también están todos relacionados, como decía la subsecretaria. El cuidado de este ser humano en el fondo no tiene que ver solamente con partiendo por la satisfacción de sus necesidades básicas, físicas y biológicas, pero porque al hacer eso, al satisfacer esas necesidades, estamos resguardando que se generen elementos propicios para una mayor sinapsis neuronal, para que todos los procesos de aprendizaje, todas las dimensiones de su desarrollo comiencen a alcanzar ese máximo potencial con el cual nacen todos los niños y niñas. ¿Y por qué no cuidamos? ¿Cuál es la trampa que nos impide cuidar? O sea, yo creo que, no sé si no cuidamos, pero en el fondo, tal como se decía anteriormente, hay muchos elementos contextuales que a veces tensionan o estresan los ambientes, los adultos responsables de ese cuidado, y se van perdiendo algunas oportunidades de tener esa interacción de calidad, de satisfacer esa seguridad socioemocional. Pero no es algo deliberado el no querer cuidar, sino que hay elementos contextuales que pueden tensionar esos adultos o esos contextos, no sé si están de acuerdo, que se van perdiendo esa oportunidad. Voy a agregar un dato acá. Según el informe más reciente de caracterización de la educación parvularia, que fue elaborado por la subsecretaría del ramo, hoy en Chile la mitad de los niños y niñas entre 0 y 5 años asiste a algún nivel de educación parvularia. Esa es la mitad del vaso lleno. Pero al mirar más cerca, las cifras cambian. Solo un 18% de los menores de 1 año accede a una sala cuna, mientras que cerca del 45% de los niños de 2 y 3 años participa de programas de educación inicial. Y tal vez algo que me interesaría profundizar con Claudia es justamente por qué esto es importante. Porque desde el mundo adulto, a veces estas etapas de la crianza se entienden más bien como una guardería. Súper. Es que tú has dado en el clavo y yo creo que
Anita lo que se refiere es al cuidado en un sentido amplio, ¿no? Justamente a salirse de esta perspectiva de la atención de las necesidades básicas, sino que efectivamente entender que una sociedad que proporciona bienestar a los niños y niñas desde que nacen, efectivamente genera unas condiciones estructurales que también están bien fundamentadas desde la neurociencia. Es decir, hoy día todos sabemos que cognición y afectividad son dos caras de una misma moneda, Claro. por decirlo de alguna forma. Espérate, y por lo tanto, el hecho de que alguien los cuide en un colegio no es en ningún caso acaba el concepto del cuidado, ni lo aborda. Absolutamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y yo creo que para responder a tu pregunta en específico, hay un problema de la concepción social que existe sobre las infancias. Cuando tú entiendes que los niños y niñas son seres, primero, que no están inacabados, no son hipótesis del mundo adulto, no son algo que va a pasar más adelante, sino que está pasando en el son presente. unos niños que tienen unas condiciones, son una categoría social presente. Efectivamente, tú tienes otra forma de aproximarte. Entonces, cuando tú dices el mundo adulto, de alguna manera sosleyado estas condiciones, efectivamente yo creo que hay una visión de la infancia como un momento en la vida bastante simple, que solo es posible abordar desde el cuidado, que no requiere mayormente intervenciones educativas o intervenciones sociales que sean más complejas, que sean más desafiantes. Y por eso es que yo al comienzo planteaba esta idea como para provocar un poco la conversación de decir el cerebro humano es un órgano biológico, como es el corazón, como es los pulmones, ahí podrá complementar probablemente la neurocientífica, pero que depende de usos culturales. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la experiencia a la que los niños se ven enfrentados en el ámbito social es tremendamente determinante y puede hacer la diferencia en términos de cómo tú amplificas esas posibilidades, las conexiones neuronales, el poder de alguna manera ampliar y fortalecer este equipo inicial con el que el niño nace. Y ahí es clave la mirada de la estimulación y es clave decir, sabes que el mundo adulto tiene que aproximarse un poco más a la complejidad que supone ofrecer experiencias educativas desafiantes, ampliar su vocabulario, tener reciprocidad emocional para que efectivamente estas condiciones le den a los niños seguridad para poder explorar su. Dijiste muchas cosas muy importantes y le vamos a entrar a la neurocientífica específicamente. Dijiste varias cosas, también tácitamente, pero hay una manera en la que nos relacionamos a veces con los niños donde no comprendemos que los niños en sí mismos son un universo, son personas, tienen derechos, etcétera, y como que no nos los tomáramos en serio. Ya, voy a decirlo como en palabras simples. Ahí hay una cosa. Hay otra cosa que es como el cerebro como una especie de reservorio donde uno puede echar o no echar nada. Y muchas veces al llevar el niño y dejarlo en el jardín, voy a decirlo, hay algo que no le estás poniendo y probablemente el cerebro se está llenando de una experiencia vacía o de una experiencia inacabada de posibilidades. Entonces me encantaría, Florencia, que nos ayudaras a entender muy desde lo concreto cómo es ese cerebro y qué le pasa cuando uno le echa algo, cuando uno le echa qué le pasa. Eso es demasiado importante. Ya, me encantó la pregunta y porque además creo que se ha dado una conversación muy rica de que han ido saliendo elementos súper interesantes en ese qué le pongo y qué le pasa a ese cerebro. Lo primero que me gustaría explicar es que nosotros nacemos con un cerebro que tiene estructuras bastante similares a las de un adulto, ¿ya? En el fondo tiene corteza, tiene conexiones, tiene un tronco encefálico, pero pese a ello, tiene todo en el fondo por expandirse. Y en las primeras etapas de la vida, esa expansión se da porque uno empieza a formar nuevas conexiones. Y eso está muy dado por lo que ustedes decían, por la experiencia que tengo o que voy dejando de recibir, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la estimulación y porque no es que después no estemos haciendo conexiones. De hecho, ahora que estamos conversando, estamos todas formando nuevas conexiones, pero nunca lo vamos a hacer con la misma facilidad que cuando fuimos niños. Entonces, es una ventana de oportunidad. Y ahí a mí me gustaría recalcar como, tú decías, ¿cuáles son esos tornillos? Me gustaría apretar dos tornillos. Uno que tiene que ver con entender como qué pasa en el cuidado. Y uno de los elementos más importantes del cuidado es el vínculo. Y cuando vemos hoy día como qué está en deuda, es que hoy día hay una gran crisis y una gran fragilidad en términos de vínculo. Y eso es porque vivimos en una sociedad súper acelerada, porque nosotros también somos súper autoexigentes, porque trabajamos quizás más de lo que deberíamos. Y eso ha ido haciendo que también se hayan ido tomando esos espacios vinculares otras cosas, como la tecnología, como las pantallas, y se empieza a desdibujar uno de los elementos centrales para el neurodesarrollo. Y para la naturaleza humana. Y para la naturaleza humana, para ser humanos. Ese es uno de los tornillos. Y el otro tornillo que me gustaría que apretemos, que a veces
lo miramos con una mirada un poco lúdica, como que lo miramos un poco en menos, pero que es tremendamente importante, que es el juego. Nos hemos olvidado de jugar, nos hemos olvidado de jugar como adultos, los adultos jugamos súper poco, alguien nos inventó y nos dijo que a medida que uno crece deja de jugar, entonces lo modelamos poco, pero también hay estudios que muestran que el juego ha disminuido a lo largo del tiempo y que hoy día los niños de hoy juegan menos. Y el juego es donde nosotros exploramos lo que es un ser humano en condiciones controladas. Por eso nosotros tenemos juegos en hélice. Dos cosas respecto de lo que acabas de decir. Uno, el problema de modelar el juego, me acuerdo que en una conversación con Felipe Lecanelier, un psicólogo que también se ha dedicado mucho al tema de infancia, decía, los padres perciben el juego como una tarea que además les da lata. Total. Porque no saben cómo volver a jugar y no logran emocionarse ni entusiasmarse con el juego de los niños, lo cual supone un reaprendizaje o volver a apretar un botón en nuestra propia cabeza, porque si uno no goza el juego, el niño también lo percibe como para que para ti es una lata. Entonces, es un desafío más o menos, es volver a encender algo en nosotros, una cosa importante. Una cosa muy chica, lo que tú acabas de decir, Paloma, es clave. Porque el juego, para que se traduzca en aprendizaje, que tampoco queremos instrumentalizar el juego es increíble porque sí, o sea, en sí mismo. Pero tiene que resonar en el fondo. Pero para que se produzca un aprendizaje, tiene que haber un goce. Y tiene que resonar. Y quisiera agregar algo como vinculando lo anterior, para que ese adulto pueda estar como involucrado en ese juego, gozando en ese juego con el niño, como esto debería estar afuera, o no necesariamente afuera, pero todos los elementos que pueden estresar ese momento. Saquémoslo ahora mismo, mejor, francamente. Sí. Tensionar en el fondo de ese momento, o sacar a ese adulto de ese momento vinculado con el niño y niña. Es lo que hoy día esta sociedad acelerada o todo lo que nos rodea y nos bombardea. Sí. Exacto. Hay este involucramiento de como la atención conjunta. Es demasiado relevante. Otra cosa que dijiste, Florencia, que me parece interesante es como justamente lo complicado es que está el vínculo y ese espacio vincular lo ocupa la tecnología. Lo planteo porque mucha gente que nos está escuchando es como, pero ¿cómo? Si yo tengo un súper vínculo con mi hijo, ¿cómo no voy a estar vinculado con mi hijo si es mi hijo? Ya, ¿qué es el vínculo? ¿De qué vínculo? ¿Cuál es la calidad de ese vínculo? ¿Cuándo yo puedo...? Es que estas conversaciones son súper incómodas. Para los profesores, para las profesoras, para nosotros como padres, para cualquiera que las escuche, es como, obviamente lo estoy haciendo mal en algo. Entonces, solidariamente, ¿qué calidad tiene ese vínculo? ¿Cómo yo podría saber que tengo un vínculo de calidad con los niños? La que quiera. La que quiera. Yo creo que hay dos condiciones desde que son su perspectiva, digo, muy fundamentales, que tiene que ver con, primero, que el vínculo es esta relación que establecen los niños, las guaguas, con adultos que son significativos en su desarrollo. Y que tiene que tener, a mi juicio, dos condiciones que son fundamentales. Primero, que tiene que tener una intencionalidad, y eso, como hablábamos antes del propósito, en el sentido de estar para ese niño y para dar respuesta sensible a sus requerimientos. En unos primeros momentos serán cosas muy asociadas a su bienestar físico, y con el tiempo eso se va transformando en relaciones que van de alguna manera diciéndole a ese niño que hay alguien para él, que hay alguien para satisfacer sus necesidades, para escucharlo, para acogerlo, para contenerlo, para ir acompañando su proceso. Y otra condición es la reciprocidad, es decir, los vínculos son de ida y vuelta, es decir, es muy importante no solo el tiempo o la disposición que yo tengo como adulto para relacionarme, sino también cómo yo voy reparando en esa relación, en cómo el niño va dando respuesta también sensible a este intercambio que se va desarrollando. Eso es bien importante desde la perspectiva de, como decíamos, estas condiciones estructurales para crecer y desarrollarse, porque en definitiva la impresión que los niños van desarrollando los primeros años de vida sobre sí mismos tiene directa relación con lo que el entorno le devuelve. Claro. Entonces, en ese sentido, es una herramienta muy poderosa para efectivamente poder fortalecer, en el fondo, la disposición con que los niños se van a enfrentar a la experiencia social. Es que la subsecretaria nos abre como caja. Sí, entonces, exacto. ¿qué hacemos ahora con este programa? Es más sencillo lo que Tocaste varias cosas ahí, porque estamos hablando en el fondo de que en esta etapa educativa, quiero volver al punto porque estamos hablando de la primera educación.
hay varios ingredientes que hemos planteado aquí. Primero, no es solo un problema de los profesores, profesoras, parvularios, educadores, sino también es un problema de las familias, los padres, etc. O sea, de la los familia adultos. es el primer educador, así Ya. se define. Esa es una cosa que yo creo que es importante aclarar, porque a veces uno cree como que deposita al niño para que lo eduquen, pero la cosa es un proceso mucho más continuo e integral. Segundo, ese vínculo del que hablamos acá, tampoco, no solo es con los padres y madres, es con los distintos Otros adultos con los que se encuentra el niño. Por lo tanto, los profesores tampoco son como, expositores de información que los niños reciben, sino que ahí hay un vínculo que es muy relevante para los niños y niñas. Y por lo tanto le pone otra capa de complejidad, ¿verdad? Sí, me gustaría voy a tomar uno de los conceptos que no tomamos antes, pero que me llamaba, que era formación. Y efectivamente, como decía la subsecretaria, esta intencionalidad, Claudia, esta intencionalidad o rescatar esta interacción para empezar a hacer este juego como de tenis, en el fondo, esta reciprocidad en la interacción, requiere también, en el contexto educativo, una formación. O sea, la formación por la que pasan educadoras y técnicos en educación parvularia es profunda para conocer cómo se desarrolla el cerebro humano en los primeros años de vida, para rescatar esas oportunidades que son críticas y claves e interactuar de la forma más oportuna para que ese cerebro, que nació como de una estructura más o menos similar, alcance su máximo potencial y no se pierdan esas oportunidades. Entonces, quiero poner ese punto, el punto de la formación que tienen los adultos en el contexto educativo, es de suma especificidad, de un rigor para poder interactuar. Oye, espera, es que si no puedo seguir en este bloque. Sí. No, las tengo que detener acá. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de volver sobre varias cosas de las que hemos dicho, pero quiero meter otro pelo a esta sopa. Chan, chan. Un estudio de Plaxi reveló los costos de la educación inicial en el país, porque sabemos que vivimos en un país particularmente desigual. Dentro de los países de la OCDE, Chile es uno de los países más desiguales. A nivel nacional, las salas cuna tienen un valor promedio de 460.000 pesos mensuales, los jardines infantiles de 385.000 pesos mensuales. En comunas de ingresos altos como la Barnechea, la mensualidad promedio es de 571.000 pesos mensuales. En la región de los lagos el promedio bordea los 500.000 pesos. Si bien Junji desde Integra y también de Integra proporcionan educación parvularia gratuita a menores entre 0 y 4 años, hay que postular, la selección se realiza a través de distintos elementos, no necesariamente logramos tener la cantidad de cobertura que se requiere. ¿Por qué pongo este punto? Porque estamos hablando de una serie de elementos abstractos, más inmateriales, que tienen un efecto muy material en la vida de los niños, pero también está este otro elemento que tiene que ver con el acceso y las posibilidades. Lo digo por los tornillos del inicio. ¿Dónde están los principales desafíos en esta materia? Yo creo que le cae como Sí, poncho, totalmente. Sí, yo creo que, mira, lo primero que es importante señalar es que a diferencia de otros niveles educativos, en Chile la educación parvularia pública es el estándar de calidad referente. ¿Ya? Hay varios elementos que fundamentan eso, que tiene que ver con que los establecimientos educativos de educación parvularia pasan necesariamente por un proceso de certificación y que dan cuenta de alguna manera de que estos espacios cumplen con los estándares que son normativos, que son técnicos pedagógicos y también de infraestructura que los niños y niñas necesitan. Dicho esto, una de las cosas importantes que nosotros hemos empujado es poder hacer un ordenamiento de la información que disponemos de los jardines infantiles y salas cunas, y ahí nos encontramos con un hallazgo bien relevante después de la pandemia, y es que en términos de oferta y demanda, y esto es importante que la gente lo sepa porque hasta lo legislamos en este periodo, hay más oferta que demanda. O sea, hoy día... Y eso es consistente con lo que está saliendo justo atrás en la pantalla, que es que hay una baja asistencia a la educación de la primera infancia. Solo el 40% de los niños va a un jardín infantil. Claro, entonces tú podrías decir, no es un problema de cobertura en un sentido absoluto. Probablemente hay lugares donde es necesario llegar con más oferta, pero en términos gruesos, si tú haces el match, tenemos más cupos en los jardines disponibilizados que los que hoy día se están requiriendo. Por lo tanto, el problema es de relevancia para las familias. Es que yo quiero volver a lo que partimos
partimos diciendo, cuál Ok. es la concepción de infancia que tenemos. ¿Por qué asistir al jardín infantil y a la sala cuna es relevante? ¿Por qué hace la diferencia en estos primeros 1000 días? ¿Por qué, de alguna manera, estas experiencias de las que los niños de las que se pueden beneficiar, efectivamente son una posibilidad importante en su vida presente y futura? Es decir, hoy día uno puede acceder a la educación parvularia pública gratuita y de calidad por todas estas cosas que estoy diciendo, no es un eslogan, porque efectivamente existe esa disponibilidad. Otra cosa en la que hemos avanzado es que hoy de los jardines privados sabemos re poco. No sabemos todo esto que yo estoy diciendo en la educación pública. Entonces, de alguna manera, la ley de modernización de la educación parvularia, que es la que hemos impulsado en este periodo, que es una ley que además se aprobó con apoyo transversal de todos lados. Busca tener un panorama Y de manera completo. unánime, un panorama completo, y además le pone obligaciones a los Estándares. privados, que quiere decir, por ejemplo, que tienen que registrarse en un registro parvulario y tienen que dar cuenta de cumplir con todas estas características que están señaladas en el reconocimiento oficial. Entonces, yo creo que efectivamente uno siempre puede seguir avanzando, y esa va a ser una revisión que vamos a tener que ir haciendo a lo largo del tiempo, sobre todo pensando que estamos hoy día en una burbuja demográfica que probablemente nos va a hacer tener un panorama con menos niños de los que existen, Sí. pero de alguna manera hay una visión, al parecer todavía socialmente instalada, de que asistir al jardín infantil y a la sala cuna no sería tan No importa importante, tanto. o lo podéis compensar en los Oye, vamos a etapas hacer futuras. una pausa y voy a volver contigo, Florencia, porque necesito saber por qué es tan importante. O sea, un poco volver a la pregunta anterior en el sentido de ¿qué pasa si no van? ¿Qué brecha genera? ¿Por qué esos 1000 días son tan relevantes en términos del el adulto o el niño en que se convierte a la vuelta? Pero es una pausa súper breve, así que volvemos muy rápidamente. Como decíamos antes de hacer esta pausa, justamente queríamos volver para dimensionar, imaginarnos qué efecto real tiene y por qué las familias nos deberíamos tomar en serio esa primera etapa de desarrollo, no solo desde el punto de vista de nuestras necesidades de cuidado y de nuestras posibilidades, no sé, de trabajar, etcétera, sino de las posibilidades de los niños en convertirse en alguien. Florencia. Ya. Yo voy a responder primero poniendo un estudio que viene de la economía, que viene desde otra ciencia de expertise, pero que habla precisamente de lo que tú decías, en el fondo, por qué esta estimulación temprana de calidad es capaz de cambiar trayectorias. Y estos estudios partieron haciéndose en mercados laborales, donde vieron que efectivamente había demasiada desigualdad. Y lo primero que trataron de hacer es hacer capacitaciones laborales. No funcionó. Después fueron entonces a la educación universitaria. Entonces, a ver si ahí yo hacía algo y podía mover, ¿cierto?, este engranaje. Tampoco funcionó. Y así fue retrocediendo hasta que llegamos a la educación inicial. Y son estudios que se hicieron en la década del 60, del 70 y que se han seguido en el tiempo. Son longitudinales. Son longitudinales. Y lo que mostraron es que eran estudios que eran costosos, o sea, hacer esto no es barato, ¿ya? Pero que eran de muchísima calidad y que el efecto que tenía era multidimensional. O sea, si uno invierte en esta etapa de la vida, cambia la salud, cambia la educación, cambia el empleo y cambia el bienestar. O sea, así de robusta es la evidencia, ¿ya? Eso es lo primero. Y después, en el fondo, toda la neurociencia ha tratado de explorar el porqué de eso, ¿cierto? Y ahí a mí me gustaría también poner esta perspectiva de trayectoria, porque nosotros, en el fondo, a lo largo de la vida, vamos adquiriendo distintas capacidades. Somos una de las especies más frágiles cuando nacemos. A mí me encanta compararme, por ejemplo, con una jirafa, ¿ya? La jirafa, en el fondo, da a luz A de mí no me pie, cuesta nada compararme con una y te veo y más encima me sale más espontáneo. La paloma tiene el privilegio de ser una mujer alta, preciosa y alta. Las palomas, o sea, las palomas, jirafas. Bueno, las jirafas dan a luz de pie. O sea, imagínense que una jirafa cae aproximadamente entre 1,5 y 2 metros cuando llega a la vida y a la hora ya está caminando. Nosotros caminamos, nos demoramos meses, no termorregulamos, no nos podemos alimentar por nosotros mismos. En el fondo somos una especie que necesita para poder evolucionar y desarrollarnos de un adulto. Desde lo más básico, desde hasta cómo aprendemos a conectarnos con el mundo a través de los sentidos, que es lo que ocurre en las primeras etapas de la vida, hasta movernos, ¿ya? Entonces, esto es una progresión que tiene hitos del desarrollo y que si yo no recibo la estimulación adecuada, en el fondo
hay ciertas cosas que no voy a poder desarrollar, si eso decía una ventana crítica, y hay ciertas otras que me va a costar más, ¿ya? Y eso sigue a lo largo de la vida, o sea, porque no todas las capacidades se generan al mismo tiempo. Y voy a poner, yo sé que no estamos hablando de eso, pero también el otro extremo, en el fondo, que es la adolescencia, en este como desarrollo desde niñez hacia la adolescencia, porque la adolescencia también es una tremenda ventana de oportunidad, donde aparecen otro tipo de factores. Sabemos que la corteza prefrontal tiene un rol muy importante en la generación de la identidad, en cómo yo me relaciono con el riesgo, en cómo yo aprendo a tener perspectiva de la vida. Y si yo no voy teniendo estímulos y experiencias que me permitan eso, soy cosas que estoy condicionando para mi futuro. Claro, y también en la adolescencia uno puede desarrollar, por ejemplo, el pensamiento ético en situaciones críticas, que es algo que después los adultos, sobre todo los adultos de esta época de incertidumbre, se exponen mucho a eso y no necesariamente tenían esa herramienta porque no vimos esa oportunidad en la adolescencia. Oye, me parece súper... gracias, era lo que esperábamos de ti como neurocientífica. Gracias, Paloma. Necesitábamos esa información muy concreta porque a veces como padres y madres como que estas cosas se dicen y suenan grandilocuentes y suenan serias, pero no se sienten materiales. Incluso hoy día tenemos antecedentes respecto de la relación entre el desarrollo de déficit atencional y cómo fue esa primera etapa de estimulación, ¿no? Insisto, no quiero entrar en el infinito pozo de la culpa de los padres y madres, sino más bien en el infinito pozo de las oportunidades de quienes están hoy día criando o pueden reparar. Y me encantaría hablar de la reparación. Todas ustedes trabajan de maneras distintas en la posibilidad de reparar, porque también si algo salió mal hasta ahora, si no lo hicimos bien, si no nos enteramos, si no aprovechamos la ventana, tampoco es una condena, o al menos eso es lo que ha planteado en el último tiempo la neurociencia y también la educación que está conversando con esta evidencia hoy. Entonces, si hasta ahora lo hicimos mal, el país completo, ¿dónde puede reparar y cómo puede reparar a estos niños que tal vez en sus primeros 1000 días no tuvieron lo que necesitaban, pero tal vez un poquito después sí? Partamos con eso. Bueno, yo creo que ahí, como toda la dimensión de la plasticidad cerebral es tremendamente importante y es lo que nos permite de alguna manera entender lo que decía Florencia de la importancia como de la trayectoria, ¿no? Y cómo hay ciertos hitos que uno puede ir fortaleciendo a lo largo del tiempo y que finalmente, por ejemplo, para el ejemplo del adolescente, tienen que haber sucedido bastantes cosas previas. Pero además... yo creo que el niño y la niña son de alguna manera beneficiarios de una dimensión que es más colectiva, que es la sociedad. Entonces, efectivamente uno puede hablar de cosas que tal vez no ocurrieron de la mejor manera en el espacio más íntimo que es la familia, pero por eso ahí cobra mucha relevancia el valor que tiene la educación. Es que para allá iba, porque muchas veces nosotros decimos, pucha, una sociedad donde los padres o madres tienen que trabajar 12 horas diarias, están fuera, no tienen un sistema de cuidado adecuado, niños expuestos a enormes tasas de violencia, incluso dentro de sus propias familias, en sus poblaciones, y de repente llegan al jardín. ¿Hay ahí un espacio de esperanza? Infinitamente, por eso que nosotros hablamos de adultos significativos finalmente, que eso son perspectivas además complementarias. Incluso si uno tiene esos padres dispuestos y orientados a esa tarea en la casa, el jardín y las algunas son espacios complementarios. Los niños aprenden y fortalecen otras habilidades y otras competencias que son muy relevantes para la vida y para la sociedad. Y en ese sentido, el fundamento de todo lo que hoy día se hace en educación parvularia, desde la perspectiva curricular, desde lo que tiene que ver con los instrumentos que se disponibilizan para las comunidades educativas, en el fondo tiene este enfoque desde las neurociencias y tiene esta mirada de la importancia que tiene la calidad de las interacciones y cómo la manera en que tú le hables al niño, cómo tú te relaciones con él, el tipo de desafíos que tú le pongas en experiencias educativas como a través del juego o de la exploración del entorno, pueden efectivamente ir movilizando este cerebro que requiere ir desarrollándose. Anita, tú tienes, bueno, en Elige Educar, esto se lo han tomado muy en serio y lo han tenido que aprender y volver a revisar muchas veces, y por lo tanto, desde el mundo docente, que por un lado, ¿qué conciencia hay respecto de esto? ¿Qué tornillo falta apretar? Y cuáles son las posibilidades que ustedes han visto que tienen los docentes de cambiar justamente las trayectorias o las posibilidades de un niño o una niña que tal vez no ha tenido hasta ahora esa opción? Mira, en Elige Educar siempre partimos con una frase, con una evidencia, que una educadora, un educador, un docente tiene la oportunidad de impactar
en su trayectoria profesional, digamos, a cerca de 5.000 niños y niñas, 5.000 vidas, de generar estas oportunidades. No sabemos si esas 5.000 vidas, cómo está su contexto familiar, su contexto de hogar, que es su primer contexto de desarrollo, crecimiento, aprendizaje. Pero ese educador tiene la oportunidad de hacer un giro en esa trayectoria, de hacer un giro y ir cimentando en el fondo de alguna manera un camino con más oportunidades, que maximice su potencial de desarrollo, de aprendizaje, que pueda ofrecer un entorno, un ambiente propicio para que estas conexiones neuronales se vayan ampliando, la construcción del mundo se vaya abriendo aún más de lo que puede ofrecer quizás su cuna inicial, independiente de aquello. Entonces, por eso, desde Elige Educar, valoramos, validamos y tratamos de relevar constantemente que el rol que tiene y la oportunidad que tiene cada educadora no en esos 1.000 primeros días, sino que en el fondo a lo largo de la trayectoria educativa es tremendamente importante. Y por eso buscamos dar a conocer, ahora hace poco tuvimos la última ceremonia del Global Teacher Prize Chile 2025, que justamente la gran ganadora fue una educadora de párvulos, dentro de las 3 categorías, la gran ganadora una educadora de párvulos. Y bueno, tenemos 3 finalistas increíbles también de la misma categoría, que podemos ver a través de sus testimonios, sus trayectorias, sus reflexiones, cómo van generando estos espacios que están cambiando o están nutriendo, están contribuyendo a esas trayectorias de vida, desde los 81 días que llegan en el fondo hasta las cunas bebés. Oye, algo que a veces no nos tomamos muy en serio es el rol de ciertas herramientas que están muy a la mano y que también cambian destino. Y hoy quería destacar esta, que ustedes probablemente la conocen de sobra, que es esta iniciativa de la sociedad civil por un Chile que lee. Una iniciativa público-privada que busca promover el aprendizaje lector en Chile. Nace en 2022 como una respuesta al diagnóstico del rezago que produjo en principio la pandemia y también los otros elementos que en el fondo generan ese retraso en las escuelas del país, agudizado en el fondo por la pandemia de manera mucho más definitiva. Este año, junto a la UNESCO, firmaron el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector con el objetivo justamente de que los niños puedan avanzar de manera radical. Y quisiera, desde sus propios lugares, entender por qué les parece que aprender a leer es importante. Yo voy a ampliar un poco la respuesta, porque me parece que para tener como un buen desarrollo uno requiere ciertas condiciones como habilitantes mínimas, ¿cierto? Decíamos como que en etapas iniciales el vínculo, bueno, y a lo largo de toda la vida juega un rol súper importante, pero después leer también condiciona mucho, en el fondo, lo que yo voy a poder desarrollar en múltiples condiciones. Y eso está probado por la ciencia. Eso está súper probado por la ciencia, y también hay estudios que vienen más del ámbito de la educación, que hoy día han mostrado, por ejemplo, cómo se predice el desarrollo de los niños que se encuentran en niveles insuficientes de SIMS en etapas tempranas y lo difícil que es poder salir de ahí. Pero habiendo dicho eso, o sea, creyendo que esa capacidad cognitiva te abre un mundo de posibilidades, yo creo que la educación hay que mirarla de una perspectiva súper integral. Porque la otra variable que es tremendamente fundamental para tener una trayectoria no solamente exitosa, sino una trayectoria feliz, de goce en la vida, tiene que ver con el desarrollo de competencias que son sociales y emocionales, y que muchas veces son súper olvidadas en la ecuación educativa. Y estas, en el fondo, tienen evidencia muy robusta, y trayendo un poco a la conversación como este mundo de incertidumbre, disrupción tecnológica, etcétera, son también las competencias que nos definen como seres humanos. Entonces yo creo que hay que tener esta mirada balanceada de que la lectura tiene que estar en el primer lugar, pero si queremos balancear la cancha no podemos olvidarnos de aprender a ser personas, relacionarnos, ser empáticos, querernos. Y ahí nuevamente la tecnología es un mal dragón, digamos, en esa amenaza. Sí, yo creo que lo relevante de la lectura, bueno, primero es que cuando tú aprendes a leer, efectivamente estás poniendo en juego procesos cognitivos y mentales muy complejos. Entonces, efectivamente es un logro, vamos a decir, cognitivo y por ende cultural muy relevante. Sin embargo, tan importante como aprender a leer y a escribir en su momento es todo el trabajo previo
que tú vas desarrollando y todos esos precursores de la lectura y de la escritura Por que ejemplo, tú puedes ir consolidando en los primeros años de vida. O sea, para que un niño sea un lector asiduo y gozoso, tiene primero que saber conversar, tiene que ampliar su vocabulario, tiene que ser parte de interacciones donde pueda aprender cómo se gestionan los turnos de habla, tiene que haber escuchado muchas historias, tiene que haber hecho preguntas, tiene que haber escuchado muchas respuestas. De Superinteresante. alguna manera Sí. hay que entender cuáles son las condiciones previas para que ese aprendizaje complejo efectivamente se desarrolle. Y eso ocurre en la sala cuna, en el jardín Interesante infantil porque y en la interacción con otros. tuve una entrevista con Mariano Sigman, un neurocientífico argentino bien conocido, y contaba que uno de los experimentos que él más lo conmovió fue que miraban el cerebro de una guagua chiquitita que no hablaba, una guagua que tenía 6 meses, y le ponían estas cosas Sí, de la actividad cerebral. Veían que cuando la madre o el padre le hablaba a la guagua a los ojos, la zona del lenguaje, o sea, la guagua no sabía hablar, pero la zona del lenguaje se le encendía, lo que daba prueba de que la guagua trataba de contestarle. Exactamente. Es que, y ahí ensayamos en eso que uno a veces cree como que, ni me habla la guagua, No ni se habla, siquiera, pero alguien podría dudar estoy en que la se está etapa más fome, ni me comunicando. habla. Exacto. Clásico. A mí me gustaría decir otra competencia demasiado importante, que cuando tú decías que importante es lo previo, lo que tiene que suceder antes. Una palabra a veces un poco más olvidada o ajena del debate tiene que ver con las funciones ejecutivas, que todas esas situaciones que tú ibas describiendo tienen que ver con eso, y eso se entrena antes. ¿Qué es la función ejecutiva? Son múltiples funciones que Ya, tiene el pero cerebro, danos pero un por ejemplo. ejemplo, la atención, ¿ya? O la memoria de trabajo, que me permite poder retener información para poder tener esta conversación ahora. O, por ejemplo, que estoy en una sala de clase, la profesora está hablando y yo tengo que inhibir otros estímulos para poder escucharla. Súper importante. Eso es constitutivo. En el fondo, si yo no pongo atención, y hoy día sabemos que el celular te compite con la atención, te muestra estímulos que además son muy rápidos, y eso no solo el celular, las múltiples, hasta los monitos de Netflix hoy día son extremadamente acelerados, te va bloqueando, en el fondo, que tú puedas entrar al mundo del conocimiento. La capacidad de Quiero autorregularse. por Exacto. ejemplo. Quiero poner un punto, como todos estos elementos precursores, por ejemplo, la memoria de trabajo, un puzzle para un niño implica memoria de trabajo. Jugar. Entonces, volver al juego. Para lo importante, compartiendo plenamente como la importancia de la lectura, de que todos los niños puedan leer comprensivamente, aparte que les da agencia como en su vida, en el fondo. Todos estos precursores vienen como de estas situaciones de vínculo, de juego, de interacción con otros. No parte como con el lápiz y el papel, Obvio. ¿verdad? Ni solamente identificando las letras, Ni o identificando sea, las letras. Es un Parte castillo como- naipe. Exacto. Ay, Qué buen sí. ejemplo. Sí, un castillo Totalmente. naipe. Se empieza Oye, a me construir. parece demasiado emocionante todo lo que han planteado hasta acá, y además cada vez queda más claro, cada vez se prohíbe más en el mundo el uso de pantallas en niños menores de ciertas edades, y eso tiene mucha evidencia, pero efectivamente da pena haber abandonado todo ese espacio, ¿no? Vamos a quedarnos un poco en la pena, pero volvemos con mucha alegría después de esta pausa. Se nos parte el corazón porque lástima que está terminando el hélice de hoy, pero pronto seguimos a continuación con algunas de las cosas que nos permiten hacer cierta síntesis y quedarnos con algunas ideas relevantes del capítulo que hemos tenido. Nosotros hacemos este ejercicio de recoger algunas de las ideas más importantes que hemos conversado durante este rato y que van a aparecer pronto en nuestra pantalla. La idea de entender que esta primera educación, lo vamos a meter en un gran saco, que comprende literalmente desde el nacimiento hasta antes del colegio, digamos, es una etapa central donde los vínculos, los juegos, las trayectorias son importantes de comprender como conceptos más grandes. Tampoco entender como que porque también cuando los niños pasan, por ejemplo, a primero básico, uno siente como que se acabó esta cajita, empezó esta otra, pero en realidad siempre es un río, ¿no? Que se va alimentando y que va o fluyendo o no. Entonces me encantaría saber a ustedes como de qué manera les resuenan estas cosas, tal vez como desatornilladores de los problemas que tenemos en el sistema. Así que de parte usted, subsecretario, va a recuperar el usted. Es súper interesante porque justamente esta perspectiva de trayectoria es lo que le da sentido finalmente a estos otros conceptos del vínculo y también del juego. Es decir, la trayectoria debiera ser el telón de fondo en el que nosotros pudiéramos trabajar, ir desarrollando y fortaleciendo a lo largo del tiempo los vínculos que son muy
muy importante en los primeros años, pero por cierto para el resto de la vida, que duda cabe, y también cómo la herramienta del juego es una herramienta que es propia e inherente al ser humano, que por razones muy paradójicas dejamos de utilizar, pero que también pueden fortalecer todas estas nociones, todos estos conceptos que hemos ido trabajando en esta conversación. Entonces yo creo que hay ahí una relación tremendamente importante porque, por ejemplo, lo que acabas de señalar, la trayectoria no se corta cuando los niños pasan a primero básico. De hecho, en términos evolutivos, nosotros decimos, siguen siendo preoperacionales, si uno utiliza un concepto más propio de la psicología del desarrollo. Es decir, los niños en primero y segundo básico, en términos genéricos, son más o menos los mismos niños que están terminando pre-kinder o kinder. Se les cae un diente, les cambiamos la ropa, les cortamos el pelo, pero son lo mismo. Y paradójicamente, nosotros cortamos esa trayectoria. Entonces, entender este telón de fondo de la trayectoria educativa y poder usar y disponer de esta dimensión relacional que son los vínculos y del juego como una herramienta es tremendamente relevante. Otra vez, subsecretario, usted abriéndome cajas cuando está terminando el programa. Es que eso me conecta mucho con tal vez una idea que está actualizándose en la educación actual, que recoge, súper redundante, que recoge este concepto más Montessori, ¿no? De entender a los niños en etapas un poco más grandes y que se como transpolinizan. La educación Montessori entiende los ciclos de manera un poco más grande, Así incluso a es. veces mezcla niños de distintas edades. Pero hay algo de la educación nueva que está empezando a tomar esos elementos en los proyectos educativos, ¿o no? Totalmente, y por eso volvemos a esta perspectiva de que somos finalmente sujetos sociohistóricos y finalmente el niño es parte de una trayectoria en la que es muy importante reconocer cuáles son esas características y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo en un sistema educativo que debe acomodarse poniéndolos al centro. Anita. Sí, quiero rescatar esta analogía como del río, porque la trayectoria en el fondo yo creo que muchos contextos educativos, hoy día muchas comunidades sí lo están incorporando y quiero valorar también eso. Quizás siempre cuesta el cambio como de paradigma, de enfoque, pero nosotros hemos visto que en muchas comunidades ya están haciendo grandes cambios y esfuerzos, porque este tránsito entre la educación parvularia, específicamente lo que está en la escuela, que es pre-kinder, kinder, con primero, segundo básico, tenga una mayor conversación, tenga una mayor sinergia, que educadoras con profesoras, profesores estén conversando más, estén planificando, estén trabajando más en conjunto, más colaborativamente, y donde el juego no termina en kinder. El juego no termina a los 6 años. El juego traspasa los niveles educativos y llevar el juego no solamente hasta segundo básico, hasta quinto, primero medio, en el fondo, para que ese goce sea como una de estas condicionantes de la disposición al aprendizaje. Florencia, microcósmico, por favor. ¿Cómo algún truco para destrabar, desatornillar el juego? ¿Sigo con el atornillador y los tornillos en los adultos? Porque parece que si no, nosotros somos el problema. Tengo uno. A ver. Yo creo que hay que conectarse todos con el niño que fuimos y con cómo eso nos vinculó y nos marcó a todos durante nuestras propias vidas. Y me quiero quedar con otra cosa de este cauce, como de este río, de cómo protegemos ese cauce. Hablamos de la escuela, hablamos de la familia, pero también, usted decía, subsecretaria, el rol que tiene la sociedad. Y cuando nosotros fuimos niños, probablemente hubo una vecina, hubo un hermano, hubo un entrenador de fútbol, de básquetbol, hubo alguien que nos enseñó a tocar un instrumento. Y en el fondo, cómo esos espacios que conectan intereses, pasiones, son espacios de conexiones que pueden hacer que este río Y también fluya. son juegos. Y son juegos. Oye, por culpa de ustedes mismas, ahora tenemos muy poco tiempo para la parte final, pero básicamente en el ICE tratamos de que se produzcan ciertos intercambios. Y la subsecretaria como representante del Estado, Florencia como representante de la academia y Anita como representante un poco del mundo privado, de la sociedad civil, se pueden pedir cosas unas a otras. Así que una petición que le quieren hacer a alguno de los sectores así más abstractos, casi como un acto psicomágico, diría Jodorowsky. Una posconversación. Lo conversamos en la ovaria. Yo creo que tener estos espacios como de poder sentarse y compartir este tema desde múltiples perspectivas es un antídoto a la humanidad. Así que se repita. Sí, absolutamente. Ah, ¿le hicieron así de sintética? Perdón, me quiero sumar a eso. Pero además como también, la conversa acá, pero también salir afuera, como juntos. Esto no es de nicho en el fondo, esto es un tema como de la sociedad. O sea, ya, pero tu petición sería, vamos las tres a hablar a un lugar afuera.
y salir Ya, constantemente. es que nos gusta que la cosa Sí. quede como medio fija. Sí, a mí me gustaría transmitir la importancia de entender, y es lo que pediría, la educación desde los primeros años de vida, pero durante toda la vida, como un bien social y colectivo y no individual. Y de alguna manera poder superar estas miradas que muchas veces están mucho más centradas en el niño que aprende y cuáles son las implicancias que eso puede tener en un sentido Ya, mucho pero más ¿qué le pide profundo a y ellas social. dos? Porque ellas ya lo entendieron. Eso. Le pido, por ejemplo, a la formación de Elige Educar la conciencia de que los profesores, además de que están transmitiendo o generando conocimientos y experiencias educativas a través de las disciplinas, están construyendo vínculos y tener conciencia de la importancia que tiene en el día a día de un aula que esos vínculos se estén desarrollando y la responsabilidad que tenemos como profesores para que eso ocurra. Tomando nota. Sí. Y bueno, la neurociencia yo creo que siempre es una herramienta muy movilizadora de poder articular finalmente cuáles son las explicaciones y las razones que le dan sentido a las cosas que hacemos en la sala de clases desde que los niños son muy chiquititos. Yo creo que ahí hay un desafío de seguir acercándonos, de seguir aterrizando, cómo de repente esas grandes teorías o esas grandes investigaciones se traducen en interacciones muy cotidianas donde, por ejemplo, el juego es una herramienta central. Oye, les quiero agradecer a las tres por haberse expuesto, por la generosidad también de jugar con nosotros en este formato que es Hélice y que justamente lo que busca es representar en este juego una dinámica que estamos necesitando mucho en esta sociedad para resolver problemas complejos. Este es uno enorme y que además requiere una velocidad también muy grande. Así que muchas gracias a las tres. Muchas Gracias a ti gracias por la Paloma invitación. y Elice. Ustedes, a mí me pasa cada vez que hago un programa sobre infancia que quedo como con el cerebro destapado, con el entusiasmo arriba. ¿Les pasa a ustedes también? La idea es que sí, porque cada vez tenemos menos niños, con lo que podría acotarse el trabajo, pero no lo estamos haciendo mejor. Tenemos mucho trabajo por delante, necesitamos mucho más esfuerzo, sobre todo de proteger a niños que están muy expuestos a circunstancias que no deberían, a violencia, a vulneraciones de sus derechos y que no les permiten que podamos efectivamente entregarles esos ingredientes que necesitan para florecer. Así que los invitamos a ser parte autoconvocada de esta causa, que es una causa urgente para el país y una inversión que además sabemos que es infinitamente rentable para nuestro desarrollo y nuestro mejor futuro. Así que nos vemos pronto en otro capítulo de Hélice.